Encefalopatía hepática. Universidad Surcolombiana. Presentado por Juan Daniel Fernández Martínez y María Isabel Cuellar Azuero. Docente asesor, la doctora Adriana Zamora Suárez, toxicóloga. En general, sabemos que la pérdida de la función cerebral puede ocurrir cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. La encefalopatía hepática es una complicación neuropsiquiátrica de falla hepática. Es potencialmente reversible y tiene una gran variedad de manifestaciones clínicas que van desde mínimos cambios en la función cognitiva hasta el estupor o el coma. La encefalopatía hepática puede clasificarse según varias condiciones. La primera clasificación está basada en el tipo de enfermedad de base que esté presente en el paciente. Si se debe a una falla hepática aguda, será tipo A. Si se genera predominantemente por un shunt o bypass portosistémico, será tipo B. Y si la enfermedad de base es una cirrosis, será tipo C. La segunda clasificación y la más utilizada es la severidad del cuadro clínico, dividiéndose en dos grandes grupos, encefalopatía hepática oculta y la encefalopatía hepática evidente. La tercera clasificación tiene en cuenta la evolución, si es episódica, recurrente o persistente. Y la última clasificación está basada en si hay o no factores precipitantes. Como dijimos anteriormente, la clasificación según la severidad está dividida en dos grupos. La encefalopatía hepática oculta, que contiene la encefalopatía hepática mínima y la encefalopatía hepática grado 1, y por otro lado, la encefalopatía hepática evidente, que se subdivide en encefalopatía hepática grado 2, grado 3 y grado 4. La encefalopatía hepática mínima se caracteriza por presentar resultados anormales en los test neuropsicológicos, pero sin manifestaciones clínicas. En la encefalopatía hepática grado 1, el paciente presentará algunos cambios cognitivos con pérdida sutil de la conciencia, además de euforia o ansiedad, hipoprosexia, incapacidad para sumar y restar, ritmo circadiano alterado, pero los hallazgos clínicos usualmente no serán reproducibles. En la encefalopatía hepática grado 2, que ya hace parte de la encefalopatía hepática evidente, el paciente presentará letargo o apatía, desorientación, cambios obvios en la personalidad, comportamiento inapropiado, apraxia o asterixis. En la encefalopatía hepática grado 3, el paciente estará somnoliento o estuporoso, pero responderá a estímulos. Además, puede estar confuso y puede presentar desorientación severa en tiempo y espacio, además de un comportamiento bizarro. Finalmente, en el grado 4, el paciente estará en coma y no responderá a los estímulos dolorosos. La encefalopatía hepática puede desarrollarse en el 30 al 45% de los pacientes con cirrosis, en el 10 al 50% de los pacientes con shunt portosistémico intrahepático transyugular y en el 20 al 60% de los pacientes con enfermedad hepática. En Estados Unidos, entre los años 2005 y 2009, ha presentado un incremento en la severidad de presentación. Sin embargo, no ha tenido un incremento significativo en la incidencia anual intrahospitalaria o en la mortalidad intrahospitalaria. Dentro de los factores precipitantes de la enfermedad, encontramos primero la alteración de líquidos y electrolitos, como la alcalosis, la hiponatremia, la hipocalemia y la hipovolemia. Otros factores precipitantes son la falla renal, la infección, el sangrado gastrointestinal, los sedantes, una dieta hiperproteica y la constipación. Existen otros posibles factores de riesgo como los factores que pueden elevar los niveles de amonio, por ejemplo, una infección por Proteus mirabilis o el uso de medicamentos como el valproato sódico. Otros factores incluyen la deficiencia de zinc y la infección por Helicobacter pylori, asociada también a altos niveles de amonio en suero entre pacientes cirróticos. Existen dos grandes causas de esta patología. La primera es la disfunción hepática y la segunda es la desviación de sangre portal a la circulación sistémica. Aunque la patología exacta es desconocida, se cree que los compuestos nitrogenados, es decir, el amonio del tracto gastrointestinal, afecta adversamente a la función cerebral. Los compuestos nitrogenados se producen principalmente en el tracto gastrointestinal, se acumulan en la sangre y ganan acceso a la circulación sistémica por dos mecanismos. El primero, por disminución de la función hepática usualmente asociada con falla hepática crónica o aguda, y el segundo, por la presencia de shunts portosistémicos, es decir, el paso de sangre del tracto gastrointestinal directamente a la circulación sistémica. Las sustancias nitrogenadas entran al tejido cerebral causando degeneración extensiva e incrementando la tasa de apoptosis y necrosis.
Finalmente, el efecto neurotóxico en el tejido cerebral producirá edema, neuroinflamación y alterará la neurotransmisión afectando el estado de conciencia y el comportamiento. Existen otros factores que potencialmente podrían contribuir al desarrollo de la encefalopatía hepática. Entre estos están los defectos hereditarios en el ciclo de la urea y la acción incrementada de los receptores GABA. Existen otras toxinas de origen gastrointestinal que potencialmente podrían contribuir con la encefalopatía hepática. Estas son las sustancias similares a benzodiazepinas y los ácidos grasos neurotóxicos de cadena corta y media, los fenoles y los mercaptanos. Los pacientes podrán presentarse con algunas preocupaciones principales. Por ejemplo, en el contexto de una cirrosis hepática, podría tener cambios en el estado mental, tremor o cambios en el comportamiento y el estado del ánimo. El cuadro clínico puede ser agudo, crónico, recurrente o no ser identificado, es decir, subclínico. Los hallazgos a nivel abdominal podrían corresponder a una citis y semiológicamente encontraremos el signo de la onda cítica, además de la dilatación de las venas paraumbilicales. Asociado a esto, podríamos encontrar una hepatomegalia o un hígado pequeño y nodular. Dentro de los signos neurológicos, es posible que encontremos asterixis asociado a las alteraciones ya mencionadas en la clasificación según la severidad. Haciendo el diagnóstico, se requiere descartar otros desórdenes que puedan afectar la funcionalidad cerebral o imitar la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática manifiesta se diagnostica por criterios clínicos y se calcula según el criterio Westhaven, que son las etapas que ya nombramos según la severidad y la escala de coma de Glasgow. La encefalopatía hepática mínima o encubierta puede ser diagnosticada usando pruebas neurofisiológicas y psicométricas por examinadores expertos. ¿Qué paraclínicos nos serían de utilidad? Debemos solicitar pruebas para descartar diagnósticos diferenciales. Entre estas encontramos las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal, la tomografía computarizada que puede detectar edema cerebral, tumores o hemorragias y la resonancia magnética que podría mostrar incremento en T1 del globus pallidus. Dentro de los diagnósticos diferenciales encontramos las encefalopatías metabólicas, las encefalopatías tóxicas, los eventos intracraneales, la deshidratación y las alteraciones hidroelectrolíticas, la falla renal, la enfermedad de Wilson, el síndrome de Reye, la encefalopatía hiperamonémica por mieloma múltiple y la hiperamonemia inducida por valproato. El manejo médico estará dirigido a la identificación y corrección de los factores precipitantes, como infecciones, sangrado gastrointestinal, falla renal, alteraciones electrolíticas o el uso de sedantes, además de descartar otras causas alternativas de alteración del estado mental. Lo primero a tener en cuenta es que la dieta del paciente debe mantener una ingesta proteica entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo día y una ingesta calórica entre 35 a 40 kilocalorías por kilogramo del peso ideal. La lactulosa es el tratamiento de elección para la encefalopatía hepática evidente episódica y está recomendada para la prevención de la recurrencia después del episodio inicial. Se administrará en dosis de 45 ml vía oral o vía sonda nasogástrica cada hora hasta conseguir la primera deposición. Luego se continuará 15 a 45 ml cada 8 a 12 horas para mantener de 2 a 3 deposiciones diarias. Este disacárido no absorbible quizás sea efectivo para mejorar la encefalopatía hepática, pero es menos efectivo que la rifaximina. La lactulosa quizás reduzca la recurrencia en pacientes con cirrosis. La rifaximina está recomendada junto con la lactulosa para prevenir la recurrencia después del segundo episodio de encefalopatía hepática. Se administrará en dosis de 550 mg vía oral 2 veces al día con o sin alimentos al ingerirla. La rifaximina, en compañía con la lactulosa, reduce la tasa de mortalidad en pacientes con esta patología. Además, mejora la tasa de remisión y reduce el tiempo de hospitalización. Los aminoácidos de cadena ramificada, como la leucina, la isoleucina y la valina,
todos vía oral, pueden mejorar las manifestaciones de la encefalopatía hepática, así que puede ser usado como alternativa o se puede adicionar al tratamiento inicial en pacientes que no responden. El glicerol fenilbutirato quizás reduzca la recurrencia de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis que no toman rifaximina. La L-ornitina L-aspartato intravenoso quizás reduzca los trastornos mentales en la encefalopatía crónica, así que puede ser una alternativa o un tratamiento adicional en pacientes que no responden. El flumazenil no tiene efectos significativos en la recuperación o en la supervivencia de estos pacientes, pero puede generar un periodo corto de mejoría en algunos pacientes con cirrosis y un pronóstico favorable. Los probióticos tienen evidencia inconclusa en la tasa de recuperación, pero quizás reduzcan la recurrencia en pacientes con cirrosis. Cirugía y procedimientos. La indicación inicial para la oclusión de los shunts portosistémicos son los pacientes con encefalopatía hepática refractaria a otros tratamientos. Es importante resaltar que ciertos tipos de shunts portosistémicos pueden ser embolizados llevando a un aclaramiento rápido de una encefalopatía manifiesta en pacientes con función hepática conservada. En última instancia, es posible recurrir a un trasplante hepático y estará indicado en pacientes con falla hepática aguda, pacientes que cursen con cirrosis con complicaciones o pacientes con síndrome hepatopulmonar.